Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos de estar reunidos en la casa de Dios este día domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos un saludo cariñoso en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Cada iglesia se reúne en el bendito nombre del Señor y Él es la cabeza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. 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 La primera alabanza que tenemos es Abba Padre. Este término, Abba Padre. ¿Sí? Nuestro Dios es grande, todopoderoso, pero hubo un momento en que Jesús mismo clamó a Dios con este término, papito. Unos momentos que cargaba toda la maldad del mundo entero, los pecados de toda la humanidad, se sintió desamparado. ¿Por qué? Porque su Padre Dios no podía ver el pecado. Tenía que volverle la espalda en ese instante. Por eso nosotros tratemos de vivir una vida como nos pide la palabra, una vida santa, para que Dios no tenga que voltear en un momento que pecamos. Él ya nos lavó de toda nuestra maldad, pero debemos seguir lo que Él nos manda a través de su palabra, la Biblia. Bien, hermanitos, hoy vamos a entonar Abba Padre, papito. Vea, nuestro Dios grande y todopoderoso. Amén. ¿Nos acompaña? Nuestro Padre, con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, de llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Me puedo acercar a ti y sé que me vas a oír. Tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre,
quiere. Oh, sí, Señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Aleluya. Gracias porque eres nuestro Padre. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a las personas que nos ven por los medios del Facebook y YouTube. Bien, hermanos, vamos a continuar pues nuestro recorrido por esta primera epístola que estamos estudiando, ¿no? La que es la primera epístola de Juan. Estamos estudiando pues esta epístola, hermanos, con el propósito de que nos explica este texto, ¿no? De comprender esto. Nosotros regresamos, hay veces, a estudios anteriores. Cuando nosotros observamos de repente a los agricultores, ellos primero, ¿qué hacen? Preparan en un momento la tierra, ¿no? Con el arado. Y luego recién, pues, de haber hecho eso, recién en el siguiente paso echan las semillas, ¿verdad? Para que así las semillas puedan brotar. Hoy, hermanos, también pues queremos comenzar esto, a plantar de repente una nueva semilla en cada uno de sus corazones de ustedes. Así como un agricultor primero prepara la tierra, luego pone las semillas, igual. Nosotros día a día, al estudiar la palabra o enseñarles la palabra de Dios, estamos pues plantando una semilla en cada uno de los corazones de ustedes. Aquí pues en esta epístola, hermanos, queremos enfatizar, y es pues de suma importancia esto, ¿no? De querer, de que cada uno de ustedes pues estén con esa semillita en sus corazones, ¿no? Para ello, hermanitos, el día de hoy pues la prédica lleva por título Hijos de Dios. Esto, hermanos, lo vamos a encontrar pues en Primera de Juan, capítulo 3, ¿no? Los versículos, en este caso del 1 hacia adelante. Vamos a comenzar, hermanitos, leyendo pues el primer versículo de este capítulo 3 de Primera de Juan. La palabra de Dios dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. De repente, hermanos, ustedes en muchas ocasiones han escrito o decimos que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez ustedes han escrito de repente en una hoja, somos hijos de Dios? Y la pregunta es, ¿en verdad lo seremos? Nosotros podemos decir que sí somos hijos de Dios. Y esto también, hermanitos, lo podemos afirmar
¿no? Diciendo que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo, cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hemos aceptado? Como nuestro único y suficiente, como único Salvador, ¿no?, de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo hemos aceptado cada uno de nosotros, hermanos? Nosotros lo hemos aceptado por fe, porque nosotros somos conscientes que Jesucristo ha hecho un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros, ¿no? Cristo, al dar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, nos convierte en hijos de Dios. Pero esto, hermanos, nos da a entender pues que nosotros hemos vuelto a nacer. Hemos vuelto a nacer, pero espiritualmente. Pero hay veces la población o la comunidad no quiere comprender esto o no acepta esto. Y le parece pues de repente que es una arrogancia o soberbia que de repente nosotros digamos que hemos vuelto a nacer, porque ellos no entienden, no comprenden como nosotros así lo estamos entendiendo ahora. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos decir que somos hijos de Dios, porque en realidad hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por fe. Amén. Lo importante aquí, hermanos, es que el Hijo de Dios, pues, después de decir, pues, sin duda, yo soy un hijo de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero por fe. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo, como les voy diciendo, hermanos, Él pues ha ofrendado su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, podemos decir también pues que en el presente, ahora, somos hijos de Dios. No vamos a esperar nosotros, hermanos, de repente más adelante, pues de decir, soy hijo de Dios, porque realmente ahora si has recibido al Señor Jesucristo, ya eres o somos hijos de Dios. Nuestra decisión, pues para ser hijos de Dios, hermanitos, ha sido pues seguir aquí. Seguirá a Cristo. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, nos presentamos ante Él, ¿mediante qué? Mediante nuestra fe. Nosotros nos presentamos a nuestro Señor Jesucristo mediante nuestra fe. En cualquier momento o circunstancia, no vamos a esperar de repente en que estamos viviendo tiempos difíciles, sino nosotros nos debemos presentar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para poder adorarle, honrarle, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay que tener bien claro, no hay que pues estar pasando de repente por un momento difícil, ¿no? De repente estar pasando por estados críticos, hermanos, para poder nosotros adorarle a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos hacerlo en cualquier momento, ¿no? Pero ¿cómo vamos a honrarle, hermanitos? ¿Cómo lo honramos? Así un momento que hemos hecho para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Mediante nuestras alabanzas, ¿verdad? Nosotros de esa manera también estamos pues adorándole a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, nosotros no hemos llegado a ser hijos de Dios, hermanos, por nuestros propios méritos.
nosotros no llegamos a ser hijos de Dios por ser buenitos, no, o por tener buenas obras, por de repente darle a un compañero, no, por eso no hemos llegado a ser hijos de Dios. Por ser generosos, hermanitos, por eso no hemos llegado a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios solo podemos afirmar, hermanitos, con humildad. Nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por la gracia y por el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, nosotros hemos sido escogidos o somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mas no por nuestras buenas obras, hermanitos. Eso quiero que entender. No vayan a decir, yo ya soy salvo o soy hijo de Dios porque de repente estoy haciendo buenas cosas, soy buenito. No, sino nosotros hemos salvo y somos hijos de Dios por la gracia y el perdón de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que ha perdonado todos nuestros pecados, hermanitos, y Él pues nos ha dado pues como un regalo esto, ¿no? Ser hijos de Dios. De repente algunos de nosotros no hemos merecido esto, ¿no? Pero el amor de Dios es tan grande y ha perdonado todos nuestros pecados. Aquí, hermanitos, también pues Juan está de repente presentando de una manera muy clara el pensamiento de que si somos hijos de Dios, ¿no? Altísimo, y hemos nacido de nuevo. Aquí eso es lo que nos está queriendo explicar el apóstol Juan. Si realmente nosotros somos hijos de Dios y si hemos nacido de nuevo. Nosotros como hijos de Dios, hermanitos, tenemos deseos de vivir una vida que, ¿qué vida vamos a vivir? Que le agrade a quién? Que le agrade a Jesucristo. No vamos a vivir pues una vida que no le está agradando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ver, hermanitos, lo increíble que es tener una fe pero ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, hermanitos, cada uno de nosotros vamos a andar aquí, ¿en qué? En luz. Y no vamos a andar pues en tinieblas. Porque Cristo, que es luz para cada uno de nosotros, hermanitos. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanitos. Vamos a pasar pues ahora al versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Amén. Amén. El mundo, hermanitos, y la humanidad y la sociedad que nos rodea no puede de repente comprender esto. De eso estamos seguros, hermanitos, que ellos o este mundo no va a entender esto lo que nosotros sí entendemos. ¿Por qué no va a comprender? ¿Por qué no entienden esto, hermanitos? Porque ellos de repente no creen en nuestro Señor Jesucristo. No están dándole como nosotros el primer lugar a eso. Pero, hermanitos, en esto es pues necesario tener ¿qué cosa? Tener un discernimiento espiritual. Aquí pues cuando hablamos de eso, hermanitos, es que nosotros estamos para eso, ¿no? Para de repente, digamos así, abrirle los ojos a cada uno de ellos, porque ellos están ciegos, no creen en eso, ¿verdad? Porque no creen en luz,
que es Jesucristo. Y nosotros estamos andando en luz. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que más personas se sumen a esto, a andar en luz con cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros andamos así, hermanitos? Porque Dios o Jesucristo nos ha dado pues una unción mediante ¿qué? El Espíritu de ¿qué? De Dios. Algunos de ustedes, hermanitos, se ha preguntado, ¿seremos semejantes a Él? Cuando nosotros hablamos de Él, estamos hablando pues de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos, nos hacemos esa pregunta? ¿Seremos semejantes a Él? ¿Por qué? Porque de repente lo veremos tal como es Él. Nosotros nos veremos de repente tal como es Él, hermanos. Eso es de repente, hermanos, una promesa maravillosa que nos hace nuestro Dios. Ve a cada uno de ustedes, ¿no? Y a mí, aquello que Él puede hacer de nosotros, hermanitos, no tal como es Él o como ha sido Él. Nosotros, hermanitos, debemos estar agradecidos. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado de trabajar en cada uno de nosotros. En cada momento, hermanos, está trabajando con nosotros. Está obrando con cada uno de nosotros. En ustedes y en mi persona. Si nosotros pensaríamos, hermanos, en un instante que Dios ya terminó de repente su obra con ustedes o conmigo, ahí pues estaríamos de repente equivocados, porque Dios todavía no termina cada uno, siempre va a estar obrando, ¿no?, en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él día a día, hermanos, nos va a ir transformando, nos va a ir perfeccionando. Pero ¿de qué manera nos va a perfeccionar? En un momento, hermanos, se nos va a presentar pruebas. De esa manera, pues, Él quiere que sigamos en su camino. Él quiere que nos perfeccionamos en Él. Yo, hermanitos, agradezco de antemano, Señor Jesucristo, porque Él sigue presentándome pruebas día a día. Si les contara, hermanos, ahora también seguimos pasando pruebas, pero seguimos adelante en la obra, ¿no? Y eso hace que día a día nos perfeccionamos, mi familia, ¿no? Porque día a día, pues, sin querer, pues, Dios nos está dando, digamos así, nuestra chiquita. ¿Para qué? Porque de repente en un momento quiere salir de su camino, o porque nosotros estamos propensos, hermanos, al mundo pecaminoso. Día a día estamos afrontándonos a eso. Y un momento, pues de repente, que un momento vas a querer salir o vas a querer esto, pero Dios está ahí contigo, ¿no? Y te va a querer perfeccionar, o te va a perfeccionar mediante las pruebas que te va a dar. Si nosotros, hermanitos, aquí vamos a ver una pequeña historia. Espero que entiendan bien con esto, hermanos. Dice un artista que era un genio en la pintura y la escultura. Y él trabajaba en una ocasión en un mármol. Entonces, alrededor pues estaban, vamos a decir así, alumnos que querían aprender esa pintura. Pero él les preguntaba qué observaban en el mármol, en un cuadro de mármol. Y los estudiantes le decían que no observaban nada.
Pero el artista, ¿no? El genio en la pintura, les decía, ¿por qué no observaban nada? Yo observo algo maravilloso. ¿Qué observas?, le preguntaba. Estoy observando un mármol hermoso. Y así, hermanos, muchos no estamos observando lo maravilloso que es nuestro Dios. Así como los estudiantes tenían en su vista un hermoso mármol, pero ellos decían que no podían ver nada, no observaban nada maravilloso. De igual manera, ¿cuántas personas en el mundo tienen al maravilloso Dios, a nuestro maravilloso Jesucristo, que no lo están observando? No lo observan. ¿No? Por eso nos dice aquí, el mundo que nos rodea no va a comprender lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, aún hermanos, de repente nuestro Señor Jesucristo no ha manifestado, vamos a decir al 100%, lo que puede hacer con cada uno de nosotros. De repente, lo que vamos a hacer, a hacer algún día, hermanos, todavía Él no ha terminado su obra con cada uno de nosotros. Él está trabajando con nosotros. Y no sabemos qué es lo que va a venir mañana, o qué es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, nosotros estamos todavía, ¿no?, en Él. Él está trabajando día a día con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya con nosotros ha trabajado. Por medio de la gracia ya somos salvos. Eso es uno de los trabajos que ha hecho con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, continuamos ahora, pues pasamos al versículo número 3. La palabra de Dios dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La promesa que nos hace aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que nosotros seremos semejantes a Él. Esa es la promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seremos semejantes a Él. Claro que no, de repente no vamos a ser idénticos, sino que nos pareceremos a Él. No, pero eso es la promesa que nos hace. Claro que de repente no vamos a ser perfectos como Él, pero lo que nos dice que nos vamos a parecer mucho a Él. Y eso es un incentivo para vivir una vida ¿qué? Una vida de santidad, una vida que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Nada, hermanitos, debería animarnos más a vivir de una manera santa, no como nos pide nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos hoy día, de repente, hermanos, esa forma de vivir que tenemos nosotros descuidada y desordenada, de tantos que se llaman a sí mismos cristianos, hay personas de repente que nos llamamos cristianos, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo de repente una vida desordenada, descuidada, ¿no? Pero hermanitos, nosotros somos cristianos y no debemos vivir de esa manera. Hasta incluso, hermanos, los que practican y observan todos los preceptos y las ordenanzas, de repente cuando escuchamos a los cristianos decir: yo creo y estoy, hermanitos,
esperando que el Señor Jesús venga. Aquí, hermanos, no debemos tener o no tenemos que plantear la pregunta, o nos tenemos que plantear esta pregunta. ¿Vive usted como si realmente creyese a la venida de Jesucristo? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su estilo de vida de cada uno de nosotros? Si nosotros estamos viviendo una vida desordenada o una vida ordenada. La forma en que ustedes, hermanitos, viven aquí, ahora, en esta vida, hoy, hermanitos, hará de repente creíble que realmente está esperando en el Señor, que el Señor venga. Pero si no, no. Nosotros, hermanitos, realmente, si nosotros esperamos o la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir una vida que le agrade a Dios. No vivir una vida desesperada, una vida que no le agrade a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera vamos a creer o vamos a tener la certeza que realmente estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el versículo 4, hermanitos, del capítulo 3 nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir, hermanitos, que el pecado pues es fundamental y básicamente aquello que es lo contrario a la voluntad que quiere Dios. Cualquier cosa que sea contrario, hermanitos, a la voluntad de Dios, es pecado. Es decir, un pecador es aquel que está en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De repente, hermanitos, vamos a desarrollar este pensamiento por unos instantes. Vamos a pensar eso, que el pecado, ¿qué cosa es? Contra de la voluntad de ¿qué? De nuestro Dios. De repente nosotros tenemos aquí una escuela infantil, ¿verdad? Tenemos, si nosotros a una niñita de repente le preguntamos, ¿qué es el pecado? La niñita nos va a responder. Y la niña de repente nos contesta, hermanos, yo creo que es todo aquello que a uno le gusta hacer. Yo les pregunto, ¿esa respuesta que ha dado la niña será correcta? ¿Será correcta, hermanos? Pero yo les aseguro que esa niña no estaba muy lejos de la respuesta, ¿no? Cuando se le preguntaba qué es el pecado. Porque esta vieja naturaleza, hermanos, que usted y yo tenemos, es de repente o absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Porque, hermanitos, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven, hermanitos, conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, como estamos viviendo de repente cada uno de nosotros, humanamente, hermanitos, nosotros podemos decir que en la carne viven de repente a su antojo y a su parecer. No estamos viviendo de repente en el Espíritu como Dios quisiera. Hablando de todo esto, hermanitos, aquí pues la Biblia claramente
y determinantemente a este respecto lo que estamos hablando nos dice o destaca esto. En una de las muchas citas sobre esto, hermanitos, sobre este tema, también habla esto el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, y dice así, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en el pecado de todos nosotros. Ya hemos mencionado muchas veces que aquí tenemos probablemente, hermanitos, el verdadero cuadro del hombre, que no es salvo. Cada uno, hermanitos, cada cual se ha apartado por su propio camino. Así como las ovejitas se van por donde quieren, hay personas que se van por el camino equivocado. No es que nuestro Señor Jesucristo los está apartando de ese camino, sino cada uno está buscando su propio camino. Esta palabra, hermanitos, cuentan de repente nuestra historia de cada uno de nosotros. Ha habido un momento cuando no conocíamos de repente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros andábamos de repente por caminos equivocados. Luego, pues, ya al conocer la palabra, nosotros tratamos o andamos en el camino que es el camino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Así, pero, hermanitos, yo les pregunto, ¿Dios le dejará o el pastor que pastorea las ovejas, cuando esa ovejita se va a otro lugar o se va de su rebaño, qué hace el pastor? El pastor va, le trae y los une juntamente al rebaño, ¿verdad? Igualmente, a cada uno de nosotros nos está buscando ¿quién? Dios, para hacernos volver al camino que realmente que nosotros queremos, al camino que es luz, al camino de Jesucristo. Nosotros, hermanitos, ya no debemos andar en tinieblas, porque nosotros conocemos a Dios, conocemos su palabra y día a día, estamos conociendo más su palabra y por eso andamos en el camino que es luz. Bien, continuamos, hermanos. Pasamos ahora al versículo 5 del capítulo 3 de la primera epístola de Juan. La palabra de Dios nos dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora aquí notamos, hermanitos, dos cosas muy importantes. Una es que Él apareció para quitar, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Es bien claro, nos dice la palabra, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Notemos que Juan aquí nos habla en plural. ¿Recuerdan ustedes, hermanitos, el grandioso mensaje de repente del Evangelio de Juan, ¿no? Que nos decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, hermanitos, Jesucristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. No por nada más de nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. No, entonces, esto es pues el sacrificio muy grande que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para que nos quite el pecado de cada uno de nosotros. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo,
como les dije anteriormente. No por los pecados de ti ni de mí, sino por de todo el mundo. Entonces, hermanitos, para que podamos vivir de repente como hijos de Dios, se nos ha dado una nueva naturaleza. ¿De qué? De que nosotros seamos hijos de Dios. Aquí también, hermanitos, y no hay pecado en Él. También nos dice la otra parte. Y no hay pecado en Él. De repente, hermanos, si nosotros nos podemos a traducir esto literalmente de este texto, podría ser que Él no está, en Él de repente no está el pecado. Es decir, que Él, o sea Jesucristo, padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado de ti, de mí, y no solo de nosotros, sino por todo el mundo. ¿Por qué ha dado? ¿Por qué Él murió? ¿Por qué Él no debía morir? Porque Él realmente era santo, sin mancha y sin contaminación, porque Él no tenía ningún pecado. Pero Él se entregó, hermanitos, a sí mismo, por ustedes, ¿no? Y por mí. Ahora yo les digo, amados hermanos, para que ustedes y yo pudiéramos vivir para Él, en el presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que de repente descarriarnos como las ovejas se han descarriado en un momento. Ahora que nosotros conocemos su palabra y realmente ya somos hijos de Dios, porque la palabra nos dice que ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por nuestra fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bien, hermanitos, continuamos, ahora pasamos pues al versículo 6. En la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí, hermanitos, vemos algo muy importante. Nos dice todo aquel que permanece en Él. ¿Qué no va a cometer los que permanecemos en Él? No vamos a ¿qué? A cometer pecado, o no peca. ¿Quiénes están pecando? Los que no permanecen en Él. Y cuando nosotros decimos en Él, estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿o qué es lo que nos quiere decir aquí Juan con esto, hermanos? El Hijo de Dios, hermanitos, y el creyente que permanece en Cristo no va a pecar. No va a pecar. O no va a practicar el pecado. Nosotros que permanecemos en Dios o en Cristo, hermanitos, no vamos a practicar ¿qué cosa? El pecado. Sino muy al contrario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a rechazar. ¿Verdad? Nosotros, como hace un momento les decía, nosotros estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Va a haber personas, hermanos, que de repente te van a querer hacer retroceder. Pero si tú permaneces en Cristo, no vas a pecar. Pero si tú no permaneces en Cristo, hermanos, y no tienes a Cristo, vas a de repente pecar. El pecador, hermanitos, vive con toda naturalidad sus pecados.
para ellos ya no es de repente algo novedoso que Él está haciendo, porque Él está viviendo en pecado todo el tiempo. Pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza y ya no puede ni desea vivir una vida pecaminosa. Nosotros ya no debemos, hermanitos, ¿qué cosa? Pecar, ni desear vivir eso, porque ya nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto, hermanitos, se nos también nos describe claramente en la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Ustedes conocen la parábola del Hijo Pródigo, hermanos, ¿no? ¿Qué nos habla ahí? Solo los cerdos viven felices, ¿no? En las posilgas, pero los hijos, como aquel hijo pródigo, abandonan eso. Los cerditos viven en su mundo, viven feliz. Pero ¿qué ha hecho el hijo pródigo? Ha abandonado eso, ¿verdad? Y nosotros debemos abandonar esas cosas, ese mundo pecaminoso debemos abandonar. Ya no debemos permanecer en eso. Debemos permanecer en Cristo, hermanos. Amén. Amén. Nosotros como hijos de Dios, hermanitos, ya no debemos entrar en esas posilgas como los cerditos vivían. Nosotros ya no debemos estar en esa situación. Como hijos de Dios, como creyentes que somos, ya debemos vivir una vida diferente de repente a esas personas pecaminosas. Yo observo, hermanitos, yo mismo me autocritico cómo era antes y cómo soy ahora. Y nosotros debemos preguntarnos ahora eso, hermanos. ¿Cómo éramos antes? Y ahora que conocemos a Dios, ¿vamos a vivir en una posilga como vivíamos antes? ¿O vamos a vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida que le agrade a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, hermanitos, si nosotros vamos para ser feliz, ¿vamos a seguir pecando? No. Nosotros ya no debemos seguir ese mundo pecaminoso. Entonces, amigos, hermanos míos, ustedes como hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya no están como una naturaleza anterior, están viviendo una naturaleza que le agrade al Padre. Al Padre, cuando hablamos de Padre, estamos hablando de nuestro Dios. Entonces, Dios quiere librarnos de todos estos pecados, hermanos. Él puede y desea librarte, porque ustedes o cada uno de nosotros somos hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Y no solo hijos, no somos hijos amados de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando esto en su palabra. Aquí lo que nos dice que ustedes somos hijos amados de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, solo debemos tenerle fe o confianza a nuestro Dios, y Él va a hacer todo lo demás. Él va a derrotar de repente a nuestros enemigos. Él va a luchar contra todo, incluso, hermanitos, contra el pecado de repente de cada uno de nosotros, que nos quieren separar ¿de quién? Del camino de Dios. ¿Quién está luchando por todo eso, hermanitos? Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hermanos. Entonces, nosotros debemos tener la certeza que no estamos solos, estamos con Dios cada instante de nuestra vida. Quien está luchando con nosotros para no caer de repente en este mundo pecaminoso día a día es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanitos,
ya nosotros, hermanitos, como hijos de Dios, la palabra nos dice que ya somos hijos de Dios, y nos podemos o tenemos tener la certeza de ser hijos de Dios. Entonces, y Él está luchando por cada uno de nosotros día a día. Bien, pasamos al versículo número 7 del capítulo 3 de la epístola del apóstol Juan. Aquí nos dice algo hermoso esto, hermanitos. Nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí una palabra muy bonita. Nos dice hijitos. Como de repente nosotros nos llamamos a nuestros hijos, hijitos. Nos llama así nuestro Dios con tanta ternura. Juan aquí está hablando pues de los hijos de Dios. No está hablando de los que todavía están alejados de Dios. Entonces, ¿a quién está llamando hijitos? A los hijos de Dios. No está llamando a cualquiera. No está llamando a los que están o están lejos de Dios. Entonces, ¿a quién está diciendo hijitos? A los que estamos cerca de Dios. En esto está demostrando, hermanos, que verdaderamente un hijo de Dios permanece o va a permanecer siempre en ¿quién? Siempre en Él. Un hijo no va a estar alejado de Él, siempre va a estar junto a Él. Como vemos, nuestros hijitos, cuando yo me pongo a pensar, cuando nosotros llegamos aquí del trabajo, nuestros hijos están a nuestro atrás, están a nuestro lado. Igual quiere que estamos nosotros, Dios con Él, siguiéndole siempre a Él, no alejándonos de Él, estar junto a Él, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, por eso nos llama hijos, hijitos, porque nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Amén, hermanos. Aquí también, hermanitos, en este versículo podemos sacar de aquí, si ustedes de repente no estamos siguiendo eso, encomendémonos en las manos del Señor Jesucristo. Y todo Él lo va a hacer. Nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre he puesto en las manos de Dios todo lo que yo ya estoy haciendo ahora. Y dígonos, y siempre va a ser la voluntad de Dios lo que quiere Él. En este camino que yo estoy viviendo, si su voluntad de Dios es que yo salga adelante y quiera que Dios sea así, lo va a hacer. Pero si Él no quiere, no lo va a hacer. Porque nosotros estamos en la mano de Dios. Hermanitos. Bien. Vamos a ver el versículo 8, hermanitos, de este capítulo 3 de la epístola, de la primera epístola de Juan. La palabra nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan está siendo muy claro, hermanitos, en su afirmación. El que practica del pecado, hermanitos, ¿de quién es? Muy bien, del diablo. Entonces, todos los que practicamos el pecado, hermanitos, ¿somos de quién? Del diablo. Pero tenemos que reconocer que el diablo procede ¿de dónde? Procede del pecado, ¿verdad? Bien, hermanos, ahora continuando, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios.
para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan, hermanos, fue muy claro en su afirmación. El que practica el pecado es del diablo. Tenemos que reconocer, hermanos, que el diablo procede del pecado. Nosotros conocemos, hermanitos, que el diablo ¿qué hace? O es un pecador que a cada uno, de repente de nosotros, día a día, nos está de repente inculcando a una cosa que de repente no debemos hacer. Él es el culpable que haya, hermanitos, pecado en el mundo. ¿Quién es el culpable que haya pecado en el mundo? El diablo. Bien claro lo dice la Biblia, hermanitos. Él es el que condujo a nuestros primeros padres al pecado. Él es el culpable que ustedes y yo tengamos una naturaleza pecaminosa. ¿No? Como hace un momento yo les decía a todos, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, ¿no? Pero él comenzó, el diablo, ¿cómo ha comenzado? Como un ángel de luz, que se rebeló ¿contra quién? Contra Dios, ¿no? Pero por esa causa vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer sus obras del diablo. Y solo Jesucristo, hermanos, puede de repente liberarles de todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir ¿a quién? A Él. Aquí personalmente, hermanos, nadie puede hacerlo por ustedes. Solo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, lo redimió. O sea, ¿qué quiere decir? Lo venció. Y muy amado, que disfruta, hermanitos, disfruta a la nueva naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanitos, Él es el gran médico y esperamos que ustedes acudan a Él con su problema. Porque aquí nos habla también, hermanitos, del médico. Nuestro médico espiritual de cada uno de nosotros nos dice que es Él. Nosotros debemos recurrir a Él. ¿Nos debemos recurrir a quién? A Jesús, a Jesucristo, hermanitos. ¿O vamos a recurrir al diablo? No creo, ¿verdad? Entonces, hermanitos, ¿por qué? Porque el pecado ¿de quién es? Del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos recurrir a nuestro doctor que es Jesucristo. Con todos los problemas que tenemos, con todos los problemas que tengamos, con esos problemas debemos recurrir ¿a quién? A Dios. Bien. Pasamos al versículo 9, hermanitos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo, hermanitos, todo aquel que es nacido de Dios, dice aquí Juan, no practica ya el pecado. Ya no practica el pecado. Esta es una declaración contundente que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, hermanos. Nosotros, hermanitos, como hijos de Dios, entonces, ya no debemos practicar ¿qué cosa? El pecado. Eso hay que tener bien en cuenta. Y nosotros, el día de hoy, hemos aprendido, hermanitos, que somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y su palabra bien claramente los dice. ¿Quién ha dado su vida por cada uno de nosotros? Ha ofrendado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos salvos por nuestra fe, ¿no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mas no por las buenas obras. Ya hace un momento les dije, porque soy buenito, porque soy amable con mis colegas, por eso nadie es salvo.
sino por la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, ¿qué debemos practicar? No debemos practicar el pecado, porque el pecado es del diablo. Nosotros debemos recurrir con todos los problemas que tengamos a nuestro médico, a nuestro doctor, que es Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanitos, para poder culminar esta prédica. Amado Señor, grande eres tú, amado Señor. Qué grande es la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros, amado Señor, por la fe que tenemos y por la gracia que tienes con cada uno de nosotros, amado Señor mío. Ahora sí podemos decir con certeza que somos hijos de Dios, cada uno de nosotros los hermanos, en la fe, amado Señor. Te pido, amado Señor, en esta mañana, que a todos los que estamos enfermos, amado Señor, nos sanes, nos pongas la mano a cada uno de nosotros, amado Señor. Te pido también que nos protejas a todos, de repente que nos vamos a trasladar de un lugar a otro por trabajo, amado Señor, y también a los hermanitos que se van a trasladar a sus hogares y que lo pasen el resto de este día en familia, amado Señor. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.